Hola, faltan 98 días para que comience el Mundial. Y hoy vamos a hablar del primer gol de cada Mundial. Siempre hablamos del Balón de Oro, del goleador, del campeón. Bueno, ¿quién marcó el primer gol? En el año 30, Lucien Laurent, de Francia, fue el primer gol en la historia de los mundiales. A los 19 minutos jugaban contra México, Estadio Pocitos de Montevideo. Él, Laurent, era obrero en la Peugeot y futbolista amateur. Francia ganó 4-1, pero no superó la fase de grupos. 1934. Ernesto Belis, con B larga, de Argentina. Mundial con formato eliminatorio directo desde octavos. Argentina fue eliminada en la primera ronda y fue el primer mundial con clasificación previa y 16 selecciones. Saltamos al 38. Josef Hauschel, de Alemania. Alemania quedó eliminada en la primera ronda ante Suiza. Fue el último mundial antes de la Segunda Guerra Mundial. Italia sería bicampeona. Ganó en el 34, gana en el 38. Saltamos al 50. Ademir de Menezes, Brasil, terminó como máximo goleador del torneo, 9 goles. Fue el Mundial del Maracanazo, partido contra Uruguay. Brasil marcó 22 goles en el torneo, promedio altísimo. Todavía funciona, suena. En el año 1954, Branko Milutinovic, de Yugoslavia, fue el mundial con promedio récord de goles, 5.38 por partido, el más alto de toda la historia. Alemania Federal, porque había dos Alemanias, sería campeona en el Milagro de Berna. Año 1958, el primer gol lo marca alguien que actúa en el fútbol colombiano, el Deportivo Independiente Medellín, Omar Orestes Corbata, de Argentina. Argentina volvió después de ausentarse en el 50 y en el 54. Brasil ganaría su primer mundial con un joven Pelé de apenas 17 años. Vamos a Chile. El gol olímpico de Marcos. Pero no fue el primero. El primero fue de un argentino, Héctor Facundo. El mundial fue marcado por la violencia, la famosa batalla de Santiago, y Brasil logró el bicampeonato. 1966, todavía en discusión. No sé si con el VAR hubiera terminado como terminó. Pelé marcó el gol. Único jugador en la historia con 3 mundiales, obtenidos 58 de sentido 70. Pelé marcó el primero de ese mundial. Brasil sería eliminado en fase de grupos e Inglaterra sería campeona por primera vez. Afortunadamente para ellos no había VAR. En el año 70, Dinko Dermentsiev, de Bulgaria, marcó el primer tanto. Se transmitió por la televisión a color. Brasil ganó la tercera Copa del Mundo y se quedó con la Jules Rimet, porque ese era el cuento. El que tenga 3 se queda. 74. Paul Breitner, de Alemania, marcó el primer gol. Ahí entra el nuevo trofeo, la Copa FIFA. Alemania fue campeona en casa. En el año 1978, Bernard Lacombe, de Francia, al minuto de juego, uno de los más rápidos en inauguraciones. Argentina fue campeona por primera vez. El famoso mundial aquel, ¿no? Del gobierno militar. Año 1982 en España, Erwin van den Berg, de Bélgica. Bélgica venció al campeón defensor Argentina. Fue el primer mundial con 24 selecciones. En 1986, ya saben qué pasó. Primer gol, Alessandro Altobelli, de Italia. México, primer país en organizar 2 mundiales. Y Argentina, con Bilardo, con Diego, la mano de Dios, Inglaterra, las Malvinas, la final con Alemania. 1990, François Oman Billick, de Camerún. Gol histórico ante Argentina, en Italia. Argentina el campeón vigente. Camerún llegó a cuartos, la mejor actuación africana hasta el 2002. En el año 1994, la Copa Mundial de la FIFA tuvo a Jürgen Klinsmann, alemán, que después terminó incluso dirigiendo en Estados Unidos.
Récord de asistencia, 3.5 millones de espectadores. Ahora van a volver a llenar los estadios. Y Brasil, campeón después de 24 años. Un Brasil que no transmitía nada. En el 98, César Sampaio de Brasil logró el primer gol. Fue el primer mundial con 32 selecciones. Francia terminó campeona en casa. En el 2002, en Corea y Japón, la primera vez que se hacen dos países. Papá Bouba Diop de Senegal, primera victoria de Senegal en un mundial. Eliminó al campeón defensor, que era Francia, y Senegal llegó a cuartos de final. En el 2006, que fue la Copa Alemana, Philipp Lahm, lateral, centrocampista alemán, golazo desde fuera del área. Alemania llegó a las semifinales. Y listo. En el 2010, Sudáfrica, Shabalala de Sudáfrica marca el gol. Primer gol de un mundial en África. Sudáfrica es el único anfitrión eliminado en fase de grupos. Hasta ahora. Vamos a ver qué pasa en este mundial. 2014, Marcelo, autogol. Primer autogol en un partido inaugural de un mundial. Alemania sería campeona con el histórico 7-1 a Brasil. Y Brasil, flojito, no sacó. En el año 2018, Yuri Gansinski de Rusia. Rusia llegó a cuartos, su mejor actuación, después de la Unión Soviética, después de terminada la Unión Soviética. En Qatar, Ener Valencia de Ecuador. Primer gol validado tras anulación previa por fuera de juego semiautomático. Ecuador ganó 2-0 al anfitrión. Qatar se convirtió en el segundo dueño de casa en perder el partido inaugural. Ya, listo. Esos son. Los tres primeros goles fueron anotados en los primeros 3 minutos, 34, 62 y 78. 6 veces el primer gol lo marcó el país anfitrión, 50, 2006, 2010 y 2014. Autogol, ¿no? Y en el 2018. En la mayoría de los casos, el equipo del autor del primer gol no terminó siendo campeón. Bueno, esos son los primeros goles de los mundiales. Ya vamos a llegar. Hasta mañana. El analista número 1, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número 1. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. De B12, la radio digital 100% independiente.